Y bueno, hemos venido hablando por mucho tiempo del continentalismo, de los imperios, de la pobreza, de la miseria, de los talibanes, de Venezuela. En fin, nos hemos ocupado de casi todo. Y hoy traigo algo muy íntimo. Con el permiso de ustedes, hoy voy a hablar de mi madre. Un tema hermoso para mí, para mis sentimientos, para la formación, para saber quién soy, para hablar de mi patria. O sea, de mi patria. Y para hablar de mi patria tengo que hablar de mi madre. Y para hablar de mi madre tengo que hablar de mi abuelo. Y entonces hoy les traigo una historia distinta. Porque tenemos que matizar la realidad con los sueños, con las pasiones interiores, con el sentimiento, con el alma de cada uno de nosotros. Yo me imagino que esta historia mía es muy parecida a la de muchos de ustedes. Y quizá en este relato se ven reflejados muchos de sus recuerdos y muchas de sus cosas más amadas, más queridas, que son los que formaron la patria. O sea, lo que nosotros consideramos como algo muy amado, supremamente respetado, con un sentimiento demasiado profundo. ¿Y quién no tiene recuerdos como a lo mejor coinciden con estos relatos de hoy? Por eso les vuelvo a pedir permiso. Vamos a hablar de nosotros un poco, ¿qué te parece? Y claro, para hablar de mi madre es necesario que hable de mi abuelo, que es la base estructural de toda esa familia. Los parentes. ¿Quién eran los parentes? Y los parentes empiezan en Santo Bueno, en Los Abruzos, y es 1886 cuando una noche desaparecen de su casa los dos hermanos menores, uno de 17 años y otro de 15 años, que era mi abuelo. Y se van a Génova, no sé cómo hacen, llegan y tenían el sueño de la América. Y llegan a Génova y se meten en el primer barco que encuentran y se esconden, en un descuido de la guardia, se esconden entre el velamen, porque eran barcos a vela. Estaban subiendo al Urdine, yo después supe, me enteré. Y se envolvieron en las velas y los descubrieron al otro día ya en alta mar. Por supuesto que los pusieron a limpiar el barco y todo eso. Y así llegó al Río de la Plata Domingo Parente, el padre de mi madre. Y toda una historia, porque el hermano a la semana de estar ya en el hotel de inmigrantes, vinieron unos italianos que ya tenían la rutina. Sabían que iban al puerto, al hotel de inmigrantes, y que los italianitos que venían a hacer la América trabajaban por la comida. Y así el hermano de mi abuelo fue contratado por un italiano que lo llevó para el rumbo de donde hoy es La Plata. Eran campos inmensos, unas chacras de unos italianos para trabajar en el campo, a cambio de la comida. Mi abuelo de 15 años se quedó solo, me imagino llorando en soledad, en el hotel de inmigrantes. Vinieron otros italianos y así pasó años. Se pasó años hasta que no podía volver, o sea, costaba el pasaje pagarlo, no había forma de subirse a un barco y volver a la tierra. Al hermano no lo volvió a ver nunca más. Y se fue acostumbrando, y se quedó trabajando en los alrededores de Buenos Aires, en las quintas, o sea, los huertos o en el campo. Y así fue creciendo hasta que le salió un trabajo bastante bueno, que fue en la construcción del ferrocarril oeste. Para hacer los terraplenes y los puentes se ocuparon mucha gente. Y ahí trabajó mi abuelo muchos años en un proyecto que llegaba el ramal hasta Chivilcoy. Ahí se queda mi abuelo, en Chivilcoy. Y ahí forma una familia con la hija de otro italiano, los Colucho. Se casa con Dominga Colucho y va a trabajar a un campo en un lugar que se llamaba La Colorada. Ahí nace mi madre. Y esa familia se formó con 16 proles, 16 hijos.
el domingo y la dominga crearon un pelotón, un regimiento, 8 hijas mujeres y 9 hijos varones, gente para el trabajo. O sea, no olvídate de escuelas, olvídate de educación. Cuando esos niños empezaron a poder ya caminar un poco, ya tenían que trabajar. Ese era el rigor, era lo que traía la enseñanza cultural que traía mi abuelo. O sea, que no era ninguna novedad. O sea, ahí no existió Roma, no existió Grecia, no existió Egipto, no existió Platón, no existió Aristóteles, no existió Sócrates. Nada, eso no existía, el mundo ese no existía para ellos, para su mentalidad, no tuvieron educación, no había escuelas. La única escuela era trabajar y el rigor. El italiano había crecido en el rigor, o sea, él había huido de la pobreza de su tierra, habían huido una noche tormentosa, desesperados, por la gran pobreza que había en Italia, en esos tiempos que eran guerras tras guerras y guerras y guerras. Entonces, la llegada a la Argentina, esta gente resentida, quizás te explique este desencuentro que tenemos hoy. Nosotros provenimos de esa gente, somos hijos de ese dolor, de ese desencuentro, de esa angustia, de esa frustración, de esos odios secretos. Esa es la estirpe del argentino. Por eso no nos entendemos, por eso todo es discusión para nosotros, porque el rigor de nuestra sangre está insertado en nuestro ADN. Somos eso, somos producto de la lucha, del desencanto, de las frustraciones, pero por siglos. Entonces esa es mi madre, una mujer que dura en el rigor, con una ternura escondida, porque nunca tuvo muñecas. Cuando yo la vi anciana recogiendo muñecas, iba a los lugares y compraba muñecas viejas, yo no podía entenderla. Y mi madre, la mayor de las mujeres, le dio la autoridad al viejo para que comandara ese regimiento de trabajadores. Menga de estudios, de escuela, no había cómo ni con quién, a nadie hablaba de educar a los hijos. Los hijos, según los italianos, venían a trabajar con ellos, a trabajar la tierra. La riqueza estaba en el campo, en el trabajo de las manos. Por eso mi madre se hizo ducha en trabajar a la par de los hombres. O sea, fue una terrible esfuerzo y una terrible dedicación con el rigor del italiano, que no había sensibilidad social, no había, o sea, no, el amor era, cuando más trabajaba era más sano todo, en fin, ese mundo tan extraño. Entonces todo eso forma parte del acervo de nuestra patria. Esa es nuestra identidad. Nosotros somos hijos del rigor desde entonces. O sea, cuando ves al argentino soberbio y restilente y a veces que se quiere llevar todo por delante, es porque nuestro origen, como dice la historia la dice, bajaron de los barcos. Y bajar de los barcos significaba atravesar todos estos desafíos que te menciono. O sea, tenías que fortalecerte en la adversidad y en el terreno real de la adversidad, no que era un discurso. Por eso la soberbia de mucha gente nuestra que todavía heredó de sus ancestros. O sea, nosotros somos soberbios porque nos impuso el rigor. Por supuesto que no es fácil entenderlo esto, pero esa es la formación de nuestro país. Así se formó la Argentina. Y nosotros en la adversidad crecimos. Entonces, mi madre fue eso, fue parte de una familia de luchadores. Trabajando con la rudeza del campo, no había distinción de género. Hombre y mujer trabajaban igual. Y fiestas y diversiones, olvídate, la única diversión era el trabajo. Como ven, los inmigrantes humildes pagaron muy caro el derecho de piso por llegar a nuestras tierras. Y claro, todo eso queda en uno, en el ADN de nosotros. Nosotros ostentamos todos esos dolores juntos, esas luchas desiguales.
esas aberraciones, esos desprecios, todo eso se acumuló en nuestro ADN, en nuestras células, en nuestros valores. Y claro, el haber llegado a un río descampado y tener que bajar de unos botes y después con una carreta que salga del pantano ese para llegar al hotel de inmigrantes, todo eso es una historia épica que es increíble que existió, pero fue real. Estoy hablando de 1886, 1887. Se estaba formando la patria recién. Entonces, nosotros hemos conformado todo este conjunto de realidades amargas para darle paso a una esperanza. O sea, olvídate de cultura. Mi madre nunca supo, ni oyó, ni siquiera conoció que existía Egipto, que existía Grecia, que existía Roma. Jamás conoció a Sócrates, Platón, Aristóteles, o sea, una ignorancia absoluta. Ni un día de escuela tuvieron, no había escuela. Todo eso es parte del homenaje que yo quiero hacerle hoy a mi madre. Yo conocí a mi madre ya de grande, o sea, era mi madre, pero entendí sus valores cuando ya era hombre y cuando vi que todo ese rigor que había aplicado en la crianza mía y en ese profundo amor que se traducía en un rigor, o sea, no había caricias, las caricias de los hijos de esos inmigrantes no existían porque ellos nunca habían recibido una caricia. Como no había tenido muñecas, como te digo, mi madre cuando vino acá, ya anciana, iba a los lugares de cosas usadas y compraba muñecas usadas que valían 25 o 30 centavos. Y un día voy a la casa de ella y me encuentro con la cama llena de muñecas. Y me dice con tristeza, y nunca las pude tener cuando era niña, dice. Por eso ahora tengo todas las muñecas que puedo comprar. Imagínate. Entonces, todas esas cosas son la formación nuestra. Nosotros somos eso, el recuerdo y el contenido de esos esfuerzos. Por eso estamos llamados a grandes cosas y nosotros sabemos el origen y las causas y las luchas que se han tenido y buscamos necesidad de buscar la perfección porque somos herederos de una estirpe. Tenemos que mejorarnos nosotros mismos y superarnos para no caer en la miseria que generalmente se cae con la ignorancia. Sin duda fueron mujeres formadas en el carácter del rigor, o sea, nada de ternura, nada de afecto, nada de cariños. El único afecto era el amor al trabajo, o sea, luchar para no ser pobre, para tener para comer, o sea, cuidar los detalles minúsculos que uno hoy ni siquiera nosotros le damos importancia a los valores que ellos tenían, los valores que tenían mi madre, mis abuelos, mis tíos. Entonces, eso me explica a mí, después de ser adulto, el rigor que a veces ejerció sobre mí cuando yo era niño. Yo recibí un gran rigor de mi madre con una firmeza que realmente parecía que ella no me quería, y al contrario, era un amor desesperado, súper protección. Y entonces era una mujer con una gran ternura escondida. Yo no lo descubrí nunca hasta después de grande, de ya hombre hecho, cuando yo los traje a mis padres a vivir conmigo en México y en Estados Unidos, acá. O sea, le había sido cegada la ternura. Pero eso era mi madre y posiblemente las madres o las abuelas de muchos de ustedes. O sea, el rigor, de eso se formó la patria. O sea, vos me pedís, ustedes me piden a veces que hable de la patria. Y te puedo hablar de la patria desde todos los puntos de vista que quiera, porque yo he transpirado la patria. No te digo que vos no lo hayas hecho, sino que yo te digo que la patria a los argentinos le duele porque fue una tarea de formación, fue una tarea de lucha,
a la patria se construyó. Muchos ahora nacen con la patria. Nosotros fuimos los que construimos la patria, sobre todo nuestros padres y nuestros abuelos. Por eso, lejos del orden que da la formación cultural, está el rigor, está la fortaleza de vencer la adversidad con el ímpetu y el poder de la acción. Entonces, por eso su frase favorita, la frase favorita de mi madre era cuando decía diciendo y haciendo. Ella había aprendido que había que decir y hacer. O sea, no había la razonabilidad del análisis, sino la fuerza impuesta por el rigor que le había implantado en la lucha de su dura vida de niña. O sea, ella era, como era la mayor de las mujeres, era la que tenía la autorización de su padre para dirigir a sus hermanos. Sus hermanos la miraban con respeto y sentían con ella una adversión, y yo no me explicaba por qué, porque ella era impuesta por su padre para que controlara. Eran 8 mujeres y eran 9 hombres y ella los manejaba a todos. O sea, era la capataza, era la coronela del ejército de Parente. Y claro, muchos de nosotros, incluso mis hijos, no lo entendieron a su abuela, porque fue como ella había nacido, como ella había crecido. Y es explicable esto, porque no solamente, y esto lo deben saber ustedes, esa disciplina fue la que formó la nación nuestra. O sea, nosotros tenemos grandes valores con una firmeza extraordinaria porque la heredamos natural. Y después, cuando vino la educación y la cultura, muchos se prendieron en eso y perfeccionaron. Algunos lo hicieron se desviaron, y otros realmente fueron o son el orgullo de nuestra nacionalidad. O sea, la formación de la Argentina tiene una cantidad de valores extraordinarios naturales, sin educación de formación escolar. Realmente yo comencé a conocer a mi madre cuando tenía 6 o 7 años, cuando la veía desesperada que mandarme al colegio, como fuera. O sea, ella había sufrido la marginación de la ignorancia, se daba cuenta, lo tenía inculcado en su estirpe, tanto sufrimiento. Por eso, para que no seas como nosotros, decía, para que aprendas a leer y a escribir, para que aprendas las cuentas, me decía, o sea, matemática, y desesperadamente buscaba por donde fuera para que fuera yo a la escuela, único hijo. Entonces, el recuerdo de mi madre luchando, viendo por la contraria posicionamiento del carácter de mi padre, que provenía de una estirpe criolla originaria de España. O sea, mi padre era 3ª o 4ª generación de españoles y mi madre era 1ª generación de italianos. Por eso ella cultivaba la tierra. Ella tenía siempre pasión por adquirir cosas, por comprar un terreno para hacer la casa, tener una quinta, sembrar las verduras, todo. En mi casa no se compraba casi nada. Había una quinta, había un huerto enorme que trabajaba ella día y noche, sol a sol, con la tierra, tenía manos de privilegio. Sus manos eran la magia de la transformación. Lo que ponía en la tierra cosechaba. Y era un vergel ver ese huerto, esa quinta, como le llamaba ella. Y ahí criaba gallinas, y ahí criaba cerdos, y ahí era, en fin, trabajaba. Mi padre era el hombre criollo, el hombre que ya voy a hacer un video de él. Y entonces había un gran amor entre ellos, porque claro, todo esto necesitaría una historia, necesitaría horas para hablar, porque todo fue para ella lucha. Claro, su padre la consideraba ella la capital, la consideraba que si le faltaba la felicia al viejo Parente, pues se quedaba sin ejército. Y cuando la felicia fue mayor de edad, sintió el calor emotivo del amor. Y no iban a bailes, o sea,
una dictadura el viejo. Era el rigor que había crecido. Venía quién sabe de cuántos resentimientos acumulados. Y entonces esos hijos se crearon como en un cuartel. Y cuando la Felicia tuvo mayoría de edad, se enamoró y su noviazgo con mi padre duró 14 años. Y se vieron en esos 14 años solamente 3 o 4 veces, pero así de frente. Mi padre iba a visitar a mi madre y entonces lo recibía el viejo parente en el patio. Y le tenía prohibido a ella que se acercara. Y venía a caballo y no lo invitaba a bajar. Después de un rato de estar mi padre a caballo y él sentado en el patio, decía, ¿quiere abacarse? Si quería bajar, y a eso vengo, a bajarme vengo, decía mi padre. Y se sentaba en el medio del patio a tomar mates con mi padre, el novio, pero la novia no la podía ver. La novia en todo caso le hacía de allá, así, de atrás de una puerta o algo. Y una de las muchachas le daría la pava con el agua caliente para tomar mate. Así fue un noviazgo de 14 años. Y el día que ya deciden, por intervención de un compadre de él, un tal Sólimo, un gran hombre, un tipo extraordinario, chivico italiano también, como mi abuelo, le dijo, hey, tenés que dejarla que las chicas se casen, dice, no podés dejarla que no se casen, que no tenga novio. Pero yo no quiero que se case con esos criollos, con esos negros. No quería que se casara con un argentino. Quería que se casara con otro italiano, porque eran gente de trabajo. Los argentinos eran todos unos vagos, domadores y no les gustaba trabajar. Pero ella estaba enamorada de ese hombre, tendría sus apariencias, tendría sus virtudes. Mi padre, porque era un tipo que muy florido, un tipo criollo, muy simpaticón, en fin, ella estaba enamorada de él. Y ese noviazgo duró tantos años que el día de que decidió, por injerencia del compadre Sólimo, que dejara casar a la hija, el día del matrimonio alquilaron un auto en el pueblo para ir de Moquegua, el pueblo donde ya vivíamos, a Chivilcoy para casarse, porque no había autoridades en el pueblo que vivíamos nosotros, era un pueblito de 200 o 300 personas. Y entonces el viejo dijo con una condición, en el auto iban la novia y él atrás, y el novio tenía que ir con el chofer adelante. Ni siquiera ese día permitió que se juntaran. O sea, mi madre conoció a mi padre un día después de casado. Entonces, fíjense qué historias, ¿eh? Entonces, cuando yo veía a esa mujer, ahora la traigo al recuerdo, o sea, ahora toma vivencia su figura y se agiganta porque cuánto habrá sufrido, ¿no? Cuántas luchas, cuánta adversidad. O sea, esa ignorancia, yo la veía después cuando ya la vi anciana acá, y la traje acá, la cubrí con todo el amor que pude darle, aún sin entender muchas cosas que hoy entiendo, porque hoy he llegado a su edad. Mi madre terminó su vida a los 93, 24 años. Y entonces veo las luchas y veo cómo se formó nuestra patria y los valores que nuestra patria tiene en su contenido. No es una cosa adquirida, es producto de mucha lucha. Y entonces recorro toda su vida y recorro todo su andar y recorro la forma de trato y recorro la ternura escondida. Sí, ella siempre tuvo una gran ternura escondida y tenía una doble personalidad porque esa era la esencia nata, íntegra de su personalidad, pero tenía la otra personalidad. Entonces por eso era una persona bipolar aparentemente, o no sé si no fue bipolar, porque dentro de esa ternura tenía una transformación que a veces se transformaba en un ser con una violencia o con una firmeza que sorprendía.
O sea, a mí me súper protegió en niñez, pero con rigor, que yo no sentí la ternura, yo no sentí una caricia de mi madre nunca. Y sin embargo ella se desvivía porque yo no me faltara nada. Pero como ella lo había aprendido así, ella lo ejecutaba con normalidad. Y no había pasado por el tamiz de la educación, que era lo que le daba el contenido humanístico. Y eso me explica por qué en mi casa nunca hubo libros. O sea, era una cosa vedada, desconocida para ella, para ellos, para mis padres también. O sea, nunca existió un libro. Y el día que yo, cuando ya tenía 17 años, me aparecí con una carretilla de libros que me había regalado un cartonero, ya he contado la historia de Mateo Clamades, aparecí y me dijo, ¿para qué traes esas porquerías acá a la casa? Va a llenar de ratones, de lauchas y ratones. La pieza yo no las quiero adentro de la casa, ponerlas afuera, ponerlos allá. O sea, los libros. Algo que yo estaba naciendo a la vida, yo estaba aprendiendo, recibía los libros, yo sabía ya que los libros eran el escalón, eran el parapeto para disparar el cohete de la ambición y la esperanza. Y entonces, para ella era un artefacto desconocido que no tenía ningún valor. O sea, el valor era el trabajo, la pala, la azada, la tierra, trabajar la tierra, o sea, transformar la semilla en frutos. Era así, florecía su rostro cuando iba a la quinta, cuando iba a trabajar. Y la veía incansable, era incansable mi madre. Y entonces cuando todos esos valores que uno no supo evaluarlos en su tiempo, o sea, yo aprendí todo esto de ella después. Cuando pasé el tiempo me di cuenta de cuántas cosas importantes tenía esa mujer ruda, esa mujer crecida en la adversidad de la lucha del nacimiento de una nación. Porque eso fue nuestra nación. Así nacimos nosotros. Esos somos los argentinos, producto de eso. Por eso cuando dicen desciende de los barcos, sí, es cierto, descendemos de los barcos, pero mirá cuánto valores. Mirá cuánto valor que tiene el argentino que desciende del barco. No es lo mismo que nacer en una clínica de última generación o tener una prosapia falsa. No sé si me explico. Entonces, todas esas cosas son los valores de nuestra nación. Son los valores de la argentinidad. Y los desencuentros que producimos por esos choques que a veces se producen contra nuestra voluntad de sentimientos, es explicable. O sea, tenemos que purificar, tenemos que zarandear mucho más en el sedazo para que desaparezcan todas esas impurezas, que fueron al mismo tiempo la fuerza. O sea, esas impurezas fueron la fuerza que crearon un país, una nación. O sea, tampoco no es para despreciarlas, sino para evaluarlas. Y ahora que ya sabemos por qué pasó todo eso, los que vengan o los que hemos llegado, tenemos que darles el contenido que ya hace falta. Por todos esos valores intangibles, por todas esas afortunadas horas vividas sin realmente darle la importancia que tuvieron, por todo el ensueño que me produjo ese amor que nunca supe explicármelo, porque producto del rigor yo crecí como un niño resentido, como un niño castigado, o sea, me castigó la adversidad, era el recuerdo de todas sus andanzas, y yo le devolví con el amor más profundo que pude mostrarle hasta el último momento de su vida. Los trajes de Argentina acá, vivieron con nosotros acá, y compartió y vivió toda la bonanza que yo tuve en esos tiempos, y tuvo su propia casa acá, y iba al mercado y no entendía ni una palabra en inglés, pero ella se movía y era un espectáculo verla, hablarle a los empleados de los mercados y conseguir cosas, y increíble ver la aparatosidad y la creatividad que tenía para hacerse entender.
y la vi luchar y la vi feliz. Yo vi a mi madre feliz, pero me pidió un día que si tuviera un terrenito, dice, para hacer una quinta. Y les compré una casa. Les compramos una casa en Paramount, en California. Y en el terreno de atrás hizo una gran quinta. Y todos los vecinos que pasaban por ahí veían una cosa increíble. Plantas de maíz, choclos, zapallos, verduras. Le regalaba a los vecinos. No le entendían lo que decía, pero iba con canastas de verduras y le regalaba a todos los vecindarios. Los mexicanos, que eran muchos los vecinos de ella, se quedaban asombrados de la Argentina, la viejita Argentina. O sea, vivió la plenitud. Y un día me pidió volver a la Argentina. Dijo, yo me quiero ir, porque yo sé que vos vas a volver también. Y yo quiero estar allá cuando vos llegues. Y un día los vi y un día fui a despedirlos con tristeza, porque pensaba que no los iba a volver a ver. Pero tuve la fortuna de cerrarle los ojos en Buenos Aires. ¿Dónde andará doña Felisa? Tantos recuerdos sublimes. Son recuerdos de lo que somos nosotros, de nuestros valores. De ahí vinimos. Por eso evocarla a ella es evocar parte de la patria. Eso somos nosotros y producto de tanta lucha todavía no hemos encontrado el ordenamiento que necesitamos. O sea, necesitamos mirarnos un poco hacia adentro nosotros mismos y hacer un revalúo de los valores, porque hay mucho valor, pero también hay mucho dolor y mucho resentimiento. Y eso hay que procesarlo. Y eso es lo que estamos haciendo. Yo mientras recuerdo y muchas cosas más que se me han ido en el olvido o que tal vez no sea necesario recordar. Pero Felisa Parente, doña Felisa, esa tana dura que decía diciendo y haciendo, que me transformó a mí, que me dio el vigor que todavía tengo a mi edad, se lo debo agradecer públicamente. Y ustedes son mis testigos y les agradezco el tiempo que hayan tenido y hayan dispuesto para escucharme. Les mando un gran abrazo con mi corazón abierto. Mañana, por supuesto, nos volvemos a ver.